Por eso es importante que sí se piense ahora en el artista como un ente social también. Ahora lo que puede hacer el arte es presentar, interpretar, accionar, tiene más vertientes que solo representar. Una función que puede cumplir el arte, pues también es conectar ideas y conectar con otras áreas de conocimiento. El espectador puede presentar o visualizar obras que no necesariamente tengan que tener el goce estético como único fin. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy me encuentro con la artista visual y profesora investigadora de la Facultad de Arte de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, la doctora Mayra Huerta Jiménez, a quien doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto, Mónica. En esta charla queremos explorar con usted sobre el arte y el papel que juega en el desarrollo social. ¿Qué puede decirnos al respecto? Pues empezar un poco con la idea de qué es el desarrollo social en la actualidad, ¿no? Tiene que ver mucho con el contexto y las personas que estamos en el contexto. Entonces, si ponemos estas dos vertientes, el arte entra en ese punto, ¿no? Y entonces el arte juega un papel importante en el desarrollo del proceso creativo. Más allá de la producción de obra, pensemos en el proceso creativo y cómo el proceso creativo puede apoyarnos o ayudar a generar un trabajo en este desarrollo cultural, perdón, desarrollo social que lo llevaría más hacia la cultura, ¿no? Que implica la cultura y cómo el sujeto que hace proyectos artísticos pues se relaciona con el contexto y hace reflexiones o construye ideas sobre lo que está pasando actualmente, ¿no? Y cada artista está especificado a su temporalidad del contexto y la construcción del país donde se encuentra, ¿no? Entonces, por eso es importante que sí se piense ahora en el artista como un ente social también, ¿no? ¿Y qué propósito se logra al considerar el arte en sus diferentes manifestaciones como un medio y no un fin en sí mismo, o como un discurso y no como un mero objeto? Bueno, pues esto me voy a estar siempre remitiendo a la historia del arte un poco porque eso es un proceso que se ha dado gradualmente en el tiempo, ¿no? Tiene que ver con a partir del siglo XIX y justo con la revolución industrial y todo lo que conllevó a los inventos como del siglo XIX, ¿no? A partir de la invención de la cámara cinematográfica o de la cámara fotográfica y de esta posibilidad de múltiples realidades, no solo una, y de diferentes paradigmas. Entonces, pensar que el arte o que el proceso de la práctica artística también sufrió varias modificaciones en ese sentido. Antes se pensaba estar en el taller y producir una pintura o realizar una pintura, y era también como representar lo que se estaba observando en ese momento y lo que estaba influyendo, pero a partir del siglo XIX justo ese paradigma de representación se va desdibujando y ahora lo que puede hacer el arte es presentar, interpretar, accionar, tiene más vertientes que solo representar, que bueno, va guiado por el eje de la representación, pero tiene mayor posibilidad y por eso cambia la estructura de los públicos y la realización de la obra, ¿no? No solo se produce ahora un objeto para verse, sino también se produce a partir de la práctica una serie de reflexiones que logran que las personas se vayan conectando un poco más con su bagaje cultural y lo que está observando o lo que está representándose en ese punto, ¿no? Entonces se piensa en esta idea del discurso y también hay un cambio en la estructura de la obra colectiva, ¿no? A partir de que el autor dispone, pero se puede hacer un proyecto más colectivo en donde el espectador también es parte de la pieza e interviene en la pieza, ¿no? Y también tiene que ver con la presentación o la reflexión sobre la performatividad y el cuerpo. El cuerpo ahora, actualmente, también tiene otra representación en general en todas las áreas y pues justo el espectador ya no puede ser tan pasivo, ¿no? Que esa es la otra parte de cambiar el objeto por el discurso. Doctora, esto implica que el arte puede alcanzar fines que van más allá de lo meramente estético, ¿no es así? Sí, claro, bueno, la función, como pensemos, una función que puede cumplir el arte, pues también es
conectar ideas y conectar con otras áreas de conocimiento, ¿no? Me parece que a veces el arte lo que tiene como beneficio es que es mucho más abierto y puede conectar distintas emociones que se dan en diferentes momentos, pero que como que estamos tan arraigados a no visualizar esto que se pierde, ¿no? Entonces el arte lo que hace muchas veces cuando se produce este trabajo es pensar el cuerpo, no, o sea, cuando se representa algo sobre el cuerpo, no necesariamente como verlo y admirarlo, sino también como conectarlo con la parte física, emocional, psicológica, filosófica, ¿no? Y entonces a partir de ahí, el espectador puede presentar o visualizar obras que no necesariamente tengan que tener el goce estético como único fin, ¿no? Entonces se puede ir más allá de esta construcción y también pensar el arte como un aspecto interdisciplinario, ¿no? Más holístico también, ¿no? Sobre todo eso. En un contexto social problemático donde hay muchas dificultades económicas, hay desempleo, violencia, falta de oportunidades, ¿cómo podría lograrse que la creación artística sea un recurso expresivo que coadyuve a mejorar la vida de las personas? Esto es, ¿qué cabida tiene el arte cuando hay pobreza y hay marginación, por ejemplo? Claro, bueno, siempre mi postura va a ser que el arte es un área de conocimiento como cualquier otra, más allá de una área de esparcimiento o de festividad, por ejemplo. Y pensándolo como área de conocimiento, también tendríamos que plantearnos cuál es el propósito que cumple como área de conocimiento, ¿no? Entonces ahí vienen diferentes funciones, entre ellas pensar pues que el artista que se forma no está ajeno a, a todas estas problemáticas, ¿no? A la violencia, a la marginación, ¿no? Y entonces a partir de que esa experiencia del artista como sujeto creador decide impactar en un cierto sector, es que se puede de alguna manera transformar, ¿no? El arte es un proceso que transforma, pero lleva bastante tiempo. No se transforma solo con pensarlo o solo con crear la obra, sino que lleva un proceso de largo alcance, sobre todo para trabajos de artistas que sí están enfocados en un cierto sector y que desarrollan trabajos pues más de 5 o 10 años, ¿no? Por ejemplo, aquí por parte de la universidad, pues tenemos artistas visuales, colegas, amigas o amigos y profesores, pues que vienen de distintos lugares y que han observado ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, pues trabajan en ese sector por mucho tiempo, con la idea también de conocerse, o sea, de conocernos y de saber cómo desde el área de las artes podemos apoyar a ese punto. No pensamos o no estamos como en el afán de va a disminuir de la noche a la mañana, pero lo que sí creo que es importante es que necesitamos mayor calidad emocional, ¿no? O inteligencia emocional para que también se entienda de dónde viene ese contexto de marginación, ¿no? También se entienda por qué existe esa violencia y por qué hay toda esta problemática, que son fenómenos sociales que se van dando y por muchas razones, políticas culturales, ¿no? Económicas. Y bueno, pues desde el contexto de aquí, de Baja California, que puedo decirte, en un lugar donde la migración es constante, y esa violencia se sufre todo el tiempo, ¿no? Desde muchos niveles. Entonces, pues a veces tenemos proyectos, por ejemplo, que parten de los estudiantes donde deciden que vamos a hacer una acción artística, por ejemplo, que puede favorecer algo en ese espacio, en ese lugar. Hemos trabajado, los profesores han trabajado mucho con hospitales generales, con centros de rehabilitación o centros migrantes, y pues la propuesta es ir, conocerse, intercambiar desde el lenguaje artístico qué se puede lograr, ¿no? ¿Qué podemos hacer en conjunto? Y sobre todo eso, que lo voy a mencionar muchas veces, ¿no? La parte horizontal, qué podemos hacer tú a tú, ¿no? No yo, la persona que lleva conocimiento, sino yo, la persona ciudadana que se quiere relacionar en ese lugar desde la perspectiva del arte y desde mi trinchera del lenguaje artístico, qué podemos intercambiar, ¿no? Y conocernos, sobre todo esa parte, porque a veces creo que pensamos que las problemáticas son ajenas a nosotros cuando en realidad no, están en nuestro propio contexto, ¿no? No se pueden disasociar
y yo no puedo decir, tengo la bandera del arte y a mí no me pasa nada, ¿no? Pero no es así, el arte impacta en todos los niveles. Ahora, no tiene como un fin específico, pues va a disminuir, ¿no? Pero sí tiene un fin como se va a relacionar, va a reflexionar y vamos a interactuar entre todos a ver qué se siente, qué se puede lograr, ¿no? Porque es difícil pensar que el arte no soluciona de inmediato, pero sí intercambia, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Tomemos un ejemplo de esto que nos comenta. Usted impulsó un proyecto que se llama Mujeres mirando su vida cotidiana y más allá. Esto se realizó en una red de colaboración entre grupos de investigación de Brasil y México y abordaron la violencia que sufren las mujeres en las ciudades de Porto Alegre y Tijuana. ¿Sí? Díganos brevemente si un recurso artístico como este sirvió para visibilizar un problema, meramente para visibilizarlo, para ponerlo en el foco, o también ayudó o está ayudando en estos largos procesos que se requieren para mejorar el bienestar de las mujeres. Sí, bueno, ese es un proyecto que nos dio mucho gusto hacer en conjunto tanto con Brasil, con mi compañera Claudia Sanata, que trabaja allá, y bueno, acá en Tijuana, ¿no? Justamente se hizo en una red de colaboración de mujeres para trabajar con mujeres. No estoy segura si se visibiliza el problema, pero sabemos que es un fenómeno que existe y que existe ese problema, ¿no? La vulnerabilidad de la mujer, la violencia en todos los sentidos. Y pues aquí en Tijuana decidimos trabajar en un centro de rehabilitación. En este sentido también de conocernos, ¿no? De saber cómo era la problemática, porque también la experiencia de las chicas, pues es necesario difundirla. Ahora, debe de ser un tema cuidadoso y no se puede difundir a la ligera, ¿no? También creo que es importante saber que si vamos a entrar a estos espacios, pues, ¿cuál es el intercambio que podemos generar? En este caso, el intercambio para nosotros fue dotar de herramientas de un lenguaje audiovisual, que es a partir de la cámara de video, y que ellas contaran sus historias de cotidianidad en ese justo momento, en el momento de el encierro en la cotidianidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacían día a día? ¿Qué es lo que interactuaban y pensaban entre ellas? Y que ellas mismas aprendieran a grabarse, ¿no? Guiadas por una tutoría de una chica más, y que lograran establecer sus propias historias, ¿no? Justo esa era la parte que nos interesaba, porque una de las promesas era editar esos videos y mostrárselos a sus propias familias como un primer vínculo, ¿no? Porque generalmente en esos espacios pues están todo el tiempo, toda la semana en el lugar, y los domingos tienen acceso los familiares a visitarlas, ¿no? Entonces nos parecía importante que esto que estaban aprendiendo, que podían enunciar y presentar, lo viera a alguien cercano a ellas como primer punto, porque además pues es un lenguaje que permite mostrar emociones, ¿no? No es un lenguaje verbal ni escrito, pero es un lenguaje emocional, el audiovisual, digamos, y con herramientas en las cuales pueden expresarse, ¿no? La angustia, la desesperación, el aislamiento, el compartir, el conocer a otras chicas en su misma situación, el poder generar actividades que les permiten estar al día desapegándose del conflicto que traen de violencia, ¿no? Porque además ellas están acompañadas todo el tiempo por eh, un grupo de especialistas en cada área, y pues nosotros entrábamos justo en ese punto de compartir, ¿no? De poder escucharlas, de poder saber qué está pasando, de dónde vienen, y pues en ese intercambio también vernos en esta horizontalidad que yo decía, ¿no? Justo somos iguales, simplemente estamos en condiciones distintas y cómo podemos favorecer esa relación uno a uno, ¿no? Y bueno, pues nos gustó bastante hacer el proyecto, fue complicado, fue difícil, fue emocionalmente muy desgastante. Yo desde mi perspectiva estoy nuevamente intentando entrar a estos espacios, pero sí ha sido, a veces uno tiene que tomar un poco de lugar, ¿no? De tiempo para poder eh, tener las herramientas suficientes, sobre todo emocionales, para incidir en estos espacios. Sí.
Pues muy interesante porque es una evidencia de cómo el arte puede ser un vehículo de comunicación de emociones, incluso no solo entre los propios artistas, sino entre la población en general. Y es loable que este tipo de proyectos que acercan los recursos artísticos a personas en situaciones vulnerables esté dando estos frutos. Es muy interesante. Le agradezco mucho, doctora, por esta charla, por darnos esta perspectiva diferente de cómo el arte puede incidir en el desarrollo o en el bienestar de las personas. Y para despedirnos, le pediría que nos comparta qué libro está leyendo. Claro, bueno, tengo muchos libros, pero voy a mencionar uno que me interesa mucho, que se llama El Invencible Verano de Liliana, que es de la autora Cristina Rivera Garza, que justo si pensamos en esta idea que nos decías de la violencia, de todo esto que sufrimos, pues bueno, habla de una experiencia personal sobre la desaparición de su hermana. Y lo que más me gusta de la novela justo es como eh, cómo hablar de las personas que desaparecen en nuestras vidas, ¿no? Cómo recordarlas y cómo tener esa conciencia de la cercanía aún a la distancia y en el problema más de dificultad en la cual pues ya no están, ¿no? Y pues es una novela muy hermosa, narrativa y metafórica también, que me gustaría que pues si mucha gente puede tener acceso a ella, la revise porque es muy buena novela. Bueno, a mí me parece muy buena novela. Pues gracias por esta sugerencia, que este libro, diría yo, es un ejemplo más de cómo el arte, las manifestaciones artísticas, en este caso, a través de la literatura, se puede abordar un problema muy doloroso como es la desaparición de personas, para acercarla a la población, para servir de catarsis al autor y para demostrar que las cosas pueden pasarnos a cualquiera, de manera horizontal, como usted dijo. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Mayra Huerta. Gracias, un placer como siempre y bueno, pues gracias por la oportunidad de colaborar un poco con ustedes y su programa que también es una manera de acercar la gente al arte y al conocimiento. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.